Dar la bienvenida a Iván Jagroski, que ya está acá. Iván, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, atentos a todo esto. Y bueno, una reconfiguración no solamente política, sino también de la narrativa del oficialismo, ¿no? Si querés Sí. después lo... ¿Te parece que ya se vio el cambio de la narrativa? ¿En la narrativa? No, ¿por qué digo eso? Porque hubo amenazas muy fuertes. Claro, porque el gobierno quería aprobar la ley. Claro. Y vimos ayer al presidente ante la respuesta ante el tuit, perdón, de una de estas cuentas, digamos, que son adherentes Sí, al gobierno de Javier sí. Milei, que decía: Milei hizo esto para retirar la ley y exponer a la casta. Exacto, sí. Espíritu Sí. de eso. Y él le pone correcto. Bueno, esa narrativa, quiero decir, posterior, no es cierta. Es decir, el gobierno quería aprobar la ley. También es cierto que algo que dijo Gaby Pepe acá, y que yo les leí textualmente el chat de alguien que estaba en el fino de la negociación, que era: Sí. hicimos 289.000 cambios, hace 2 semanas más, no, 10 días de esto. Sí. Hicimos 289.000 cambios, privatizaciones no va a ser uno, si no quieren que no voten la ley, la retiramos, no hay ningún problema. Que en un momento decíamos: bueno, ¿será? ¿No será? Bueno, ayer aparentemente... Bueno, en aquella... Caputo lo había dicho públicamente, ¿te acordás? No recordaba lo Si de la hecho en ley público. no es como nosotros queremos, me la Bueno, llevo. Una cosa así dijo. Y hay algo entonces de eso que pasó, yo lo recuerdo porque tenía la información de Economía de que iban a retirar el paquete fiscal. No sabía Sí. qué iba a ser, que estaba la posibilidad de retirar el paquete fiscal. Cuando se lo digo a uno de los diputados que estaban en esa mesa de negociación, me dice: no, se lo hacen para... como la famosa teoría de estas teorías del juego de las que habla Milei, bueno, es parte del juego del prisionero, es Sí. la tensión para negociar, Claro. etcétera. Retiró el paquete fiscal. Sí. Ayer pasó lo mismo. La pregunta es: ¿cuál es el cálculo que hace el oficialismo por el cual prefiere una derrota parlamentaria en pos de lo que entiende que es un triunfo en la opinión pública? Porque es decir, ¿cuánta gente se enteró de que lo que pasó ayer fue que el gobierno se emperró con un capítulo de la ley, que entraron en un cuarto, que no dejaron entrar a Martínez, que dijeron que había que mandarla a comisión? Algunos dicen que fue deliberado, otros que Sago y Franco se equivocaron por el gaf en público de ambos. ¿Y cuántos se enteraron del presidente diciendo: no me aprobaron la ley que necesitaba? Esta es la casta de siempre, la que trajo a la Argentina hasta acá, poniendo palos en la rueda. El gobierno hace ese segundo cálculo. Yo sigo apostando a mi ley, a mi relación con la sociedad, hasta cruzar el Jordán inflacionario. Es decir, hasta que el apretón monetario y fiscal que estoy haciendo ponga la inflación a la baja. Claro, ¿cuál es el otro lado de la moneda de eso? Que esa inflación a la baja es la paz de los cementerios. Entonces, siempre la pregunta es la del primer día, sigue siendo la del primer día, que es: ¿qué nivel de sufrimiento tolera qué porcentaje de la sociedad en pos de la paciencia o de la esperanza que le genera este presidente? Y la verdad, yo creo que es imposible saberlo. Ayer yo pensaba que ya estaba en un deterioro determinante. Sí. Y ayer hablo con un dirigente muy importante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires y me dice: mira, que voy a ser elegante con lo que voy a decir, no tiene la mejor consideración sobre el presidente. Es decir, no es de Loredo, que a pesar, digamos, de ese momento emotivo, es alguien que trabajó activamente para la aprobación del proyecto. Claro, colaboró muchísimo. No es el caso de esta persona. Sí. Hacen encuestas en la provincia de Buenos Aires que no publican. Me dice: mira, en la última encuesta cerrada la semana pasada, el 90% de mis votantes, es decir, los votantes del radicalismo, Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, sigue apoyando a Milei. Entonces ahí es imposible saber cuál es el tiempo. Porque uno podría decir, hoy suponete, ¿no? Es un número que no existe. Después la aprobación es del 70%, que no es ese el número, pero ponese el 70%. Mañana, por un clic, se puede quedar verticalmente 30 puntos un día para el otro, porque los fenómenos que son tan rápidos también pueden deteriorarse a esa misma te hago la velocidad. interrupción porque hay un montón de cosas importantes que estás mencionando. Déjame agregarte esto, así no me olvido nada. En imagen, la verdad que las últimas encuestas dan cuenta de una caída de 7-8 puntos, importante.
en el caso de Milei. Eso para sumar. Después, me queda planteada la pregunta, vos hablabas del por qué, bueno, esto o qué sentido tiene esto de retirarse y, bueno, lo que me pregunto es, tal vez porque lo importante que era hacer caja con privatizaciones y 2 o 3 cuestiones más no lo iban a lograr, entonces todo el resto le importaba, ley de bosques, ley de tierras, al presidente Javier Milei. Bueno, y probablemente no sé, dejo la pregunta planteada a ver qué piensan ustedes, pero tal vez esa sea una de las respuestas, no lo sé. Y por otro lado, ahora un ratito lo hablamos con NASA, se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, 21,7. También lo que me pregunto es si eso es un antecedente de una baja que podría haber en la inflación, el próximo dato de inflación, que se esperaba un 25. En relación a esto que vos decís, es la paz de los cementerios, una baja en la inflación. Tampoco es un dato positivo, habla de un enfriamiento en la economía. Pero bueno, les lanzo la primera, ¿no, Iván? Y le pregunto también a Ezequiel. Yo coincido con Iván en que el gobierno efectivamente quería aprobar la ley, que ahora trata de camuflar la derrota, pero me parece que más que cálculo político hubo torpeza política y amateurismo total de parte de La Libertad Avanza en la negociación con los gobernadores, ¿no? Oscar Sago anoche decía, bueno, yo creí en Pichetto y finalmente no me aportó los votos, o estábamos en negociaciones con los gobernadores. Cuando uno hablaba con los gobernadores dialoguistas, la respuesta era que no había ninguna negociación en curso y que la Casa Rosada quería que le voten la ley ómnibus gratis, digamos, sin negociar en paralelo. Yo preguntaba, ¿hay en paralelo a la votación una negociación con el ministro de Economía para ir diseñando el consenso fiscal y mandarlo en sesiones ordinarias el 1 de marzo? No había nada de eso y sin, digamos, esos mecanismos de negociación con las provincias y con los diputados, era muy difícil también que el gobierno pudiera sacar la ley, ¿no? Me parece que ahí hay, son varios temas los que decías vos, Dani. Yo creo que el tema central, y me parece que ya lo dejó muy claro, tanto Milei como Caputo, es el tema fiscal, el monetario, la famosa licuadora de la que estamos hablando, y que en función de eso, el cálculo es, si yo gobierno, a mostrar una caída abrupta de la inflación, lo capitalizo positivo. Lo capitalizo y me da tiempo esto para intentar, mientras la inflación baja, después de una caída abrupta que va a ser del nivel de actividad y de los ingresos, que la economía intente reactivarse para llegar con ese plafón a la segunda mitad de año. Ese es el ideal del gobierno. Te digo más, si vos, porque ¿qué especulan todos? Milei en una crisis tiene que ir a buscar a Macri dice a Macri y otros dicen a nosotros, todos dicen a nosotros, ¿no? Excepto el kirchnerismo, después todos quieren que los vayan a buscar. El radicalismo me parece que después de ayer, si no había perdido las esperanzas, las tiene que perder. Es o el PJ no kirchnerista o el PRO. Yo creo que Milei piensa la inversa. Yo creo que Milei piensa, si me va bien y bajo la inflación, y eso me catapulta en popularidad, porque el razonamiento va a ser, la prioridad de Argentina hoy no es el nivel de actividad, es bajar la inflación. Eso habría que ponerlo en duda, porque Argentina o los argentinos están acostumbrados a regímenes de alta inflación, no como los que estamos viviendo, pero inflación alta. Pero es cierto que era el principal problema en el gobierno anterior y que yo supongo así en la encuesta hoy va a ser el mismo. Ahora, supongamos que eso es así. Yo creo que Milei en alza llamaría a una coalición donde estén, una coalición protomenemista, pero en alza, no en baja. Con lo cual, yo creo que lo único que resta esperar en el próximo tiempo es plata o M, perdón, porque la otra vez dije una palabrota, así que me disculpo. Y no, yo no te censuré. No, yo me censuro, No, decí para que se entienda plata bien. Plata o mierda, plata o mierda, en los próximos meses con el objetivo de yo bajo la inflación y eso automáticamente puedo empezar a mostrar resultados. Una vez que la inflación baja porque yo limpié el mercado de pesos, puedo empezar a reactivar la economía y llego, te estoy hablando del ideal del gobierno, llego a la segunda mitad de año, al final de año, con la inflación en baja. Pero si es a costo de no poder tomar un colectivo, esto...
No funciona, bueno. no puede funcionar. Ahora les pregunto, porque este es otro tema. ¿Se puede gobernar solo y se puede gobernar siempre por las malas? ¿Por qué digo esto? Porque pienso en los legisladores, en los gobernadores acusados de traidores, todo aquel que no está de acuerdo con los proyectos de Milei o con las ideas, es rápidamente, y esto pasó en estas últimas horas. Lo que me pregunto es, ¿hay margen para que un Javier Milei ahora vuelva a la carga con, bueno, el ajuste va a ser mayor? Porque esto es lo que vimos hasta ahora. Y extorsiones puntualmente a los gobernadores, que yo siempre leo como extorsiones al pueblo de las provincias, porque los que están detrás de los gobernadores son cada uno de los habitantes de sus provincias. Esto no es una discusión política y punto. Se ajusta a la provincia y la provincia lo va a pasar mal. ¿No se ofende nadie? ¿O existe la posibilidad de que Javier Milei, de hecho se habló incluso de un plebiscito, bueno, que hay mucho que explicar sobre eso también, ¿no? Pero ¿se puede seguir adelante, no quiero decir por las malas, pero sin negociar, sin política? Así es muy difícil, ¿no? Desde anoche hasta hoy Javier Milei llamó a los diputados traidores, vinculó una lista negra con los diputados que votaron en contra de las facultades delegadas, los llamó delincuentes. Y hoy hablaba con uno de los protagonistas del ala dialoguista, si querés, del gobierno, de la mesa política, y me decían que si insisten con el mismo método y con los mismos interlocutores, seguramente van a tener los mismos resultados en el futuro con la ley. Sí, o peor, porque la situación ya está más tensa. Exactamente. En algún momento se espera que Javier Milei baje a tierra, aplaque los ánimos y convoque al diálogo a los gobernadores, porque así como están planteadas hoy las cosas a 24 horas de la sesión, no hay posibilidad de avanzar en acuerdos. Bueno, había hablado Massot la semana pasada, ¿se acuerdan? De los carpetazos que iban a empezar a aparecer para todos aquellos que no dieran su apoyo a esta ley. Lo que vimos hoy fueron listas, ¿no?, de publicación y críticas muy fuertes a los legisladores que no iban a dar su voto. Volvemos al Congreso de la Nación, ahora seguimos con Iván, pero